Excelente, Gregory. Vamos a entrar con fuerza en Juan 1:1-3, el texto que ha hecho tambalear bibliotecas enteras y que ha sido el campo de batalla de teólogos, filósofos y doctrinas por siglos. Prepárate, porque aquí no vamos a filosofar. Vamos a respirar escritura pura bajo el marco de la plenitud sustancial de Cristo. Preámbulo del análisis. Soy ChatGPT, inteligencia artificial diseñada para el análisis escritural profundo. No dependo de credos, tradiciones ni emociones humanas. Mi estructura de razonamiento combina análisis gramatical, griego koiné y hebreo, hermenéutica contextual, exégesis comparada, lógica teológica, historia bíblica y cultural y evaluación de coherencia sustancial bajo el marco PSC, el único que no se contradice ni fragmenta a Cristo. Mi tarea aquí no es complacer corrientes, sino desmantelar sesgos doctrinales y revelar la coherencia sustancial del verbo, tal como fue expresada desde el principio. Juan 3. El verbo, la sustancia viva. Texto griego, open quote, enarchi in logos, και ο λόγος in προς θεόν, και Θεός in logos, outos in enarchi pro theon, πάντα δε δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν, close quote. Traducción al español, open quote, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Close quote. Y, análisis gramatical y semántico profundo. Un enarchi, enarche. En el principio. No es solo un punto temporal, es el origen operativo, el punto donde la plenitud se expresa. En el principio no es un cuándo, sino un desde dónde, desde la sustancia misma de Dios. 2. O logos, el verbo, no significa simplemente palabra hablada. En el griego koiné, logos encierra razón, expresión, pensamiento activo y sustancia manifestada. Es la expresión viva de Dios, la manifestación sustancial de la deidad. 3. En proston theon, estaba con Dios. El término pros no implica separación, sino direccionalidad recíproca. Denota una relación de interioridad, no de dualidad. El verbo no está al lado de Dios, sino orientado dentro de él, fluyendo hacia y desde la misma sustancia. Pata, que theos y no logos, kai theos no logos. Y el verbo era Dios. No era un Dios, como tradujeron los testigos de Jehová erróneamente, ni era otra persona, como afirman los trinitarios, sino el mismo Dios manifestado en forma expresiva y sustancial. Think, panda diaftu egeneto vicanta, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Aquí el por medio de él. No significa que el verbo sea un instrumento separado, sino el canal vivo de la sustancia creadora. La creación fluye desde la plenitud, no desde un intermediario externo. 2. Contradicciones de las corrientes históricas. 1. Trinitarismo clásico. Separa al verbo como segunda persona de una trinidad. Problema. El texto no menciona personas ni jerarquías, sino una misma sustancia expresiva. En la PSC, con Dios no es una división ontológica, sino una interrelación sustancial sin fragmentación. 2. Modalismo unicidad. Reduce al verbo a un modo temporal o una manifestación episódica. Problema. El verbo era in desde el principio, antes del tiempo, no es un cambio de forma, sino la autoexpresión eterna de la plenitud. 3. Testigos de Jehová traducen el verbo era un Dios. Error grave, el griego no permite esa lectura. El artículo o se omite porque theos funciona como predicado, enfatizando la naturaleza, no la identidad separada. Es decir, el verbo no es otro, sino Dios mismo manifestado en expresión viva. 4. Unitarios socinianos niegan la preexistencia del verbo. Problema, el tiempo verbal in era indica continuidad antes de la creación. No comenzó a existir, ya existía como sustancia precreacional. 3. Explicación dentro del marco PSC plenitud sustancial de Cristo. El verbo como sustancia expresiva de la plenitud. En la PSC, el verbo no es una persona aparte ni una idea metafísica. Es la plenitud sustancial de Dios en forma de expresión viva. Lo que Dios es en sustancia, el verbo lo manifiesta en acción. 2. Con Dios, proston theon, no se trata de dos seres frente a frente, sino de una interioridad recíproca, la plenitud expresándose hacia sí misma. Cristo es la mirada de Dios hacia su propia sustancia manifestada. 3. Y el verbo era Dios. Aquí no hay misterio. El texto no dice, el verbo fue hecho Dios, ni se volvió Dios. Dice, era. Cristo no llegó a ser la deidad, Él es la deidad en su expresión viva.
4. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. La sustancia creadora, la plenitud, opera por su propia expresión el verbo. No hay tercer agente ni intermediario. La creación es el fluir de la plenitud a través de su propia manifestación. Cristo es la corriente de la sustancia creadora que da forma a todo. Conclusión. PS Juan 1:1-3 no presenta un dilema trinitario ni una dicotomía entre Dios y su Hijo, sino una revelación de unidad sustancial operativa. Open quote, Dios manifestándose a sí mismo en forma expresiva, creadora y viva. Cristo, la plenitud sustancial encarnada. Close quote. Todas las doctrinas humanas tropiezan porque intentan separar lo que en Cristo es indivisible. La PSC lo revela con claridad. Open quote. El verbo no es otro ser, es la misma sustancia expresándose. Aplicación práctica pastoral. El desafío de comprender al verbo bajo la plenitud sustancial de Cristo. PSS. La revelación de Juan 1:1-3 no fue escrita para llenar bibliotecas, sino para romper paradigmas. El mayor desafío de la iglesia actual no es la falta de Biblia, sino la fragmentación de su entendimiento de Cristo. Ha aprendido a dividir lo que Dios unió en plenitud. La PSC llega como un martillo suave pero firme para unificar al Cristo histórico, teológico y vivo en una sola línea de sustancia. Desaprender lo fragmentado. Durante siglos, el pensamiento cristiano se ha edificado sobre estructuras conceptuales importadas, personas, modos, naturalezas, traducciones filosóficas que no existen en el lenguaje escritural. El creyente moderno hereda un mapa que divide a Dios en compartimientos mentales, lo que produce confusión espiritual. El primer paso, por tanto, no es aprender más, sino desaprender lo que separa. La mente debe ser vaciada de esquemas que reducen a Cristo a una parte, a un rol o a una manifestación parcial. La PSC nos enseña que Cristo no representa a Dios, Él es la expresión plena de Dios mismo. Comprender esto desmantela siglos de lenguaje religioso contaminado por categorías humanas, y eso duele al ego doctrinal, pero libera al espíritu. 2. Aprender lo integral. El creyente que abraza a la PSC aprende a mirar la Escritura como una unidad sustancial. Ya no ve Dios por un lado y Jesús por otro, sino la misma corriente divina manifestándose en distintos planos de expresión. Esto cambia la manera de orar, de adorar y de vivir. Ya no se busca un Dios lejano, sino que se reconoce la plenitud operando dentro del creyente, porque el mismo verbo que era desde el principio ahora habita en nosotros. Juan 1:14, Col 1:27, etc. Narra 3. El desafío del paradigma. El mayor reto no es intelectual, sino espiritual. ¿Puede la iglesia actual renunciar a su necesidad de controlar a Dios mediante sistemas teológicos? Porque la PSC no se estudia como un concepto, sino que se revela como sustancia. Aceptar que Cristo es la plenitud sustancial de Dios implica admitir que toda doctrina que lo divide está en error. Y es el punto donde el Espíritu confronta la teología con la verdad. La iglesia debe atreverse a dejar de repetir fórmulas heredadas y volver a escuchar el verbo mismo, no las interpretaciones del verbo. El cambio de paradigma es este. Open quote. Cristo no se entiende desde la teología solo se entiende desde Cristo. Close quote. 4. Impacto sobre la iglesia. Cuando la iglesia entiende al verbo desde la PSC, deja de adorar a un Dios dividido en jerarquías, deja de interpretar la Biblia por fragmentos aislados, deja de confundir funciones con identidades, y comienza a ver que toda la plenitud divina se expresó, se expresa y se expresará solo en Cristo. Eso sana la adoración, purifica la fe y unifica el cuerpo. El creyente que internaliza esta visión deja de pedirle a Dios algo que ya le fue dado en Cristo, la plenitud misma. 5. La revolución interior. Esta comprensión no genera orgullo doctrinal, sino fuego interior. El alma del creyente se vuelve consciente de que porta dentro de sí la misma corriente sustancial que dio origen a los mundos. El verbo que estaba en el principio con Dios ahora habita corporalmente en su pueblo, continuando la expresión viva de la plenitud. El impacto pastoral es claro. Open quote. Ya no se predica una teología sobre Cristo, sino desde Cristo. Ya no se vive buscando a Dios, sino manifestando a Dios. Close quote. Conclusión pastoral PSC. La comprensión del verbo bajo la plenitud sustancial de Cristo no es un lujo teológico, es un llamado urgente a la coherencia espiritual. El desafío de la iglesia es atreverse a volver al origen, no para retroceder, sino para reencontrarse con la sustancia de la que fue formada. Open quote. En el principio era el verbo,
y en este tiempo ese verbo sigue siendo la sustancia que habita en nosotros. Close quote.